Somos el grupo Rescate Paraguay, un grupo de apologética católica, y estamos en la Plaza Virgen de Fátima de la ciudad de Lambaré, en Paraguay, Sudamérica. Estamos acá para compartir la palabra del Señor. El día 24 de noviembre, festividad de Cristo Rey. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración, ¿sí? Buenas tardes, hermanitos. Vamos a decir entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda duda y todo miedo, toda indiferencia. Llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu gozo, de tu amor y de tu paz. Haz que podamos comprender tu palabra, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Y a ti, Divino Espíritu, que eres Dios, y que siempre nos acompañas, que quieres que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea todo el honor, el poder, la gloria, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Adelante, hermanitos. Bueno, vamos a empezar la enseñanza. Hoy vamos a hablar sobre Jesús, Cristo, Rey. ¿Por qué decimos que Jesús es Rey para los cristianos? Es Rey. Vamos a, primeramente, sí, tenemos la Reina Valera. Otro lector, una persona más. ¿Hay otra Biblia? Allá está otra Biblia. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar. Ya, vamos a empezar con el Evangelio del día. Vamos a leer un trozo del Evangelio del día, que es Lucas 23, allá por el versículo 37 en adelante. ¿Sí? Lucas 23. ¿Estamos? 37. Y vamos a ver por qué decimos que Jesús es Rey. ¿Por qué decimos que Jesús es Cristo Rey? ¿Está? De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, y diciendo: si tú eres Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Entonces, el criminal que estaba crucificado al lado de Jesús le va a hacer un reconocimiento a Jesús, y eso vamos a escuchar. A ver, entonces, ¿puedes empezar otra vez? Y diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Bien, entonces, para tipo burlarse de Jesús, le pusieron una inscripción que decía Rey de los judíos, y le dijeron: si eres Rey de los judíos, si eres, ¿cómo es? Si eres hijo, si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Si tú eres Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Entonces le pusieron la inscripción sobre la cruz para burlarse de él. Siga. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Está ahí en la cruz y le desafía a Jesús. Le dice: si tú eres el Cristo, sálvate
a ti mismo. Si eres el Mesías del que habla todo el pueblo, sálvate a ti mismo. Y nos vas a demostrar que realmente eres el Mesías, porque ellos pensaban que el Mesías tenía que no tenía que morir de esa manera, porque la muerte en la cruz era una muerte de las peores, la más humillante, la muerte más humillante. Entonces, ¿cómo el Mesías va a morir de esa manera? Entonces, ¿cómo le dice? A ver, vamos a escuchar otra vez. ¿Qué le dice a esta persona? Le desafía y le dice, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. El otro criminal que estaba en la otra cruz, al otro lado de Cristo, le dice: nosotros sí merecemos estar aquí, pero él no, porque él no hizo nada, él es inocente. Siga. Mas este ningún mal ha hecho. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas. Acá viene. Entonces esta persona que está en la cruz le dice, le reconoce a Jesús como rey. Le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuándo qué? Vengas en tu reino. Cuando vengas en tu reino. Entonces le está reconociendo a Jesús como rey. Y ahí eso está en el versículo 42. Entonces, otra vez el 42 y seguir. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le reconoce como rey. ¿Y qué le dice Jesús? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Le reconoció a Jesús como el rey, como el Mesías. Y ahí sucede que el rey, Cristo, le acepta en el reino y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, entonces los protestantes dirán: solamente confesando con la boca, como hizo este señor, uno ya es salvo, no hace falta hacer nada más. Pero vamos a ver el contexto completo. Claro que en último caso, como el de este señor, que estaba crucificado y ya estaba en sus últimos minutos, crucificado, condenado, el Señor tuvo misericordia de él y le aceptó porque se arrepintió, porque le reconoció como el Mesías. Se arrepiente, reconoce sus pecados y se arrepiente, porque recuerden que antes dice: nosotros sí merecemos estar aquí, nosotros sí merecemos este castigo, pero él no, porque él es inocente, él no hizo nada. Y posteriormente a eso le reconoce a Jesús como el rey. ¿Verdad o no? Además que él reconoció por fe y convicción de que Cristo es el rey, pero también él pagó por sus culpas. Él hizo una penitencia, un castigo, al igual que Jesús tuvo que cargar con su cruz también. Entonces vemos que la penitencia es necesaria para el perdón. Sí. El hermano hizo varias obras en este episodio. En primer lugar, hizo una obra de caridad, que es la exhortación. Si vemos el contexto, vemos que le exhortó al otro hermano que estaba en la cruz, y hizo su primera obra de misericordia, corregir al que se equivoca, y además también le enseñó porque no lo sabía. Primero le dijo que él se estaba reconociendo como pecador, que ellos eran pecadores. Le llamó la atención y le dijo además: no tienes miedo ni siquiera de Dios. 2 obras de misericordia. Posteriormente, al reconocerse como pecador, él está haciendo la penitencia la penitencia y la confesión. Se está reconociendo y se está confesando frente
a nada más y nada menos que el sumo sacerdote. Tercera obra. Y luego implora piedad. Entonces, no es así como dicen los hermanos protestantes, en especial esto para el autonombrado obispo Germán Vázquez, que dice: ¿cuántas obras de misericordia hizo el preso ahí para irse? Confiesa con tu boca y serás salvo. Entonces, a este hermano mentiroso que enseña doctrinas satánicas a la gente que quiere como lobo rapaz devorar por interés económico, hermanito Germán Vázquez, lo decimos para que conozcas la verdad y en un intento más de salvar tu alma, salvar el alma de los amigos que se dejaron arrastrar por tus mentiras y a todas aquellas personas que tú arrastras con tu falsa doctrina satánica, implorando por tu boca que reconociendo que Jesús es el Señor y que ¿qué más hizo aquel hombre en la cruz para merecerse entrar al paraíso? Pues hermano, si tú tienes en la frente el 666, con tu pensamiento anticristiano, estamos queriendo exhortarte y enseñarte con amor lo que tú no puedes ver porque estás cegado. Tienes ojos y no ves, tienes oídos y no oyes. El hermano que estaba en la cruz, primero hizo una obra de misericordia al reconocer que estaba frente a nada más y nada menos que Dios hecho hombre. Se reconoció culpable, reconoce que merece el castigo, llama la atención, así como hacemos contigo, para corregir y exhortar, y posteriormente hace un acto de humildad que usted, autonombrado Germán Vázquez, obispo, no tiene. La humillación para que Dios te exalte, obispo bautista de la iglesia 1 Timoteo 3:15 de Ñemby, lobo rapaz, te lo decimos porque con fundamento bíblico dice que aquel que no se humilla ante el Señor no será exaltado. Tú dices que este hermano no tuvo ninguna obra, pero si tú no sabes interpretar, aquí con amor te enseñamos todas las obras que hizo el buen ladrón para estar en el reino de los cielos. Bien, entonces vimos ahí que esta persona que estaba crucificada hizo obras de misericordia, reconoció a Jesús como el Rey y se confesó sus pecados, reconoció sus pecados, ¿cierto? Y exhortó, sí, claro, la obra de misericordia que hizo fue la exhortación. Exhortó al otro criminal que estaba en la otra cruz, exhortó a que tenga temor de Dios, por lo menos tener temor de Dios, no estés hablando de esa manera, ¿no? Y que se reconozca pecador, porque los hermanos protestantes son todos santos y nosotros los católicos estamos todos malditos para el infierno. Se sientan en el trono de Dios como Dios y nos condenan a todos nosotros los católicos. La iglesia de Jesucristo no es santa porque nosotros los católicos seamos santos. Nosotros no nos confesamos santos. La iglesia de Jesucristo es santa porque Jesús es santo, porque el Espíritu Santo es el que congrega a su iglesia. Bien, entonces ya vimos, empezamos a ver que Jesús es Rey. Y este reino, ¿será que son muchos reinos o será que es un solo reino? Si el Rey tiene un solo reino, entonces quiere decir que tiene un solo pueblo. Y eso vamos a ver en Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículos, Efesios 4, 3 al 6. 4, 3 al 6. Gracias. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad. Hay que guardar la unidad, mantener la unidad, retener la unidad, perseverar en la unidad. Este reino tiene que mantenerse unido en el mismo espíritu. ¿Cómo decían? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En la paz. Un cuerpo. Escuchen. Un cuerpo.
un cuerpo. El reino es un cuerpo, y un espíritu, un espíritu. como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Una misma esperanza, no tenemos diferentes esperanzas. La fe es una sola. A ver, ¿cómo es? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, Escuchen, un solo Señor, un solo Rey, un solo Señor. No hay dos, no hay tres. Entonces quiere decir que los que se quieren hacer pasar por el Señor fundando sus propias iglesias están tratando de no solo dividir al reino, sino que están engañando al pueblo de ese reino. Hay un solo Señor, un Señor, una fe, una sola fe, un Señor. un bautismo, Un bautismo. ¿Será que ese un bautismo se puede repetir? El Señor es claro, una sola fe. Sin embargo, cada secta protestante profesa una fe diferente a la que el Señor nos ha enseñado. Los testigos de Jehová profesan un tipo de fe, una fe satánica, porque si hay alguien que tiene más fe en el Señor y que sabe que Dios existe, es Satanás. Un solo bautismo. Acá habla. Una pregunta. Acá, frente a todos. El bautismo. Bueno, hay una sola fe, una sola esperanza, un solo Señor. Si el Señor es uno solo, el bautismo es uno solo, ¿por qué entonces repiten el bautismo algunas personas? En primer lugar, por ignorancia, porque sus falsos pastores le dicen, vente para mi iglesia, en primer momento, que la iglesia católica es la gran prostituta y que el Papa es la bestia, que en la iglesia de ellos encontrarán la salvación. Y posteriormente, una vez que han tratado de llamar su atención, han tergiversado sus pensamientos, han sembrado piojos en la cabeza, modificando completamente lo poco o lo mucho que haya recibido en su formación dentro de la Iglesia Católica, en el catecismo, o que haya recibido por tradición a través de la enseñanza de sus abuelos o madres. Ellos le dicen que para ser salvo tiene que ser bautizado dentro de su secta, dentro de lo que ellos llaman con un nombre bonito para engañar a las personas ignorantes, al católico mal instruido, al católico no formado, es decir, al católico deformado, que para ser salvo tiene que recibir un bautismo dentro de aquella secta denominada Iglesia de Cristo, con cualquier nombre que ellos pudieran inventar. Entonces, el bautismo es uno solo. ¿Por qué el bautismo es uno solo? Porque Dios, ¿qué dice? Porque tenemos un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este Dios que está sobre todos, Él quiso que haya solamente una fe, un reino, una iglesia. ¿Y cómo nos hacemos miembros de este reino? Entonces nos hacemos miembros del reino por medio del bautismo. Y eso podemos ver en Mateo 28, 18 al 20. ¿Sí? Sí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo. El que tiene toda la potestad en el cielo está hablando. A ver. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Acá está el mandato. Id y haced discípulos. Vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Qué quiere decir? A todos los pueblos, a todas las naciones. Ya no es solamente la salvación para los judíos, sino que ahora, dice Jesucristo, la salvación es para los gentiles, para los paganos. Las naciones tienen familias, tienen abuelos, tienen papá, tienen mamá y tienen hijos. Entonces,
dice, vayan y hagan discípulos a todas estas personas. ¿Cómo? ¿Cómo hay que hacer discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nos hacemos discípulos? ¿Cómo nos hacemos miembros de este reino? ¿Cómo nos hacemos miembros de la iglesia? Porque la iglesia es el reino. ¿Cómo nos hacemos miembros del reino? ¿Cómo nos hacemos discípulos? Por medio del bautismo. Repetí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por ahí hay gente que se hace llamar cristiana, que bautizan solamente en el nombre de Jesús. Se olvidan de que la regla es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, después de hacernos miembros, tenemos que cumplir reglas dentro de este reino. Entonces, por eso Jesucristo da otra orden. Entonces, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y luego qué? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles, les dice a sus apóstoles, vayan y hagan discípulos, bautizándoles y enseñándoles a guardar las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Guarden todas las cosas que yo les he mandado. Enseñen a la gente, a todas estas naciones, a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Guardar significa cumplir todas las cosas, cumplir todos los mandamientos de Jesucristo. Hay que cumplir todos los mandamientos de Jesucristo, no solamente profesar con la boca, no solamente, ¿cómo es que dicen? Confesar con la boca que Jesucristo es el Señor y Salvador. No, hay que también cumplir con todas las cosas que Él nos ha mandado. Entonces, Él nos dice también que va a estar todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo es que dice? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la manera de hacerse miembros de este reino, la manera de hacerse discípulos es mediante el bautismo. Mateo hablaba para el pueblo que ya era creyente. Ahora vamos a ver en Marcos, en el capítulo 16, 15 al 16, Marcos hablaba para la gente que todavía tenía que convertirse. Y él nos va a relatar cómo uno se hace discípulo. A ver. Y les dijo, id por todo el mundo. También nos dice, vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo, que significa universal. ¿Y qué es universal? En griego hay una palabra que significa universal. Esa palabra es católica, no es otra cosa que por ahí inventan las personas. No. La palabra que describe la función, la misión, mejor dicho, la palabra que describe la misión de la iglesia es universal, católica, que es la unión de dos palabras en griego. ¿Cómo era? Kata y olon en griego. Según la totalidad. En la iglesia católica tenemos la totalidad de la revelación. El Antiguo más el Nuevo Testamento. Tenemos toda la revelación de Jesucristo. No solamente una parte. Uno puede irse a las demás iglesias y uno puede tener una partecita. Es como una torta redonda. Pero uno se va a la iglesia pentecostal y uno va a comer una porcioncita de la torta. Uno se va a la iglesia bautista
uno va a comer otra porción de la torta. Hacen el énfasis en diferentes aspectos, pero no, la Iglesia Católica tiene toda la revelación y toda la revelación, toda la salvación está en la Iglesia Católica para todos los pueblos, para todas las naciones. A ver, entonces, id y haced discípulos. Y les dijo, id por todo el mundo. Para aquel hermanito que nos insulta y dicen, no existe la palabra católica en la Biblia. Lo que existe es el sentido, la explicación, y se debe entender el contenido. Si bien la palabra católica no existe escrita como tal, sepan, hermanos protestantes, que si la palabra católica no existe, mucho menos existe la palabra bautistas, mucho menos existe la palabra testigos de Jehová. Que sepa el mundo que mucho menos existe en la Biblia la palabra mormones, mucho menos existe en la Biblia pare de sufrir, mucho menos dice en la Biblia Asamblea de Dios, mucho menos dice en la Biblia pentecostales. Si la palabra católica no existe como tal, el contenido, sin embargo, está clarito. Id por todo el mundo, universal. Mucho menos existe en la Biblia la palabra evangélicos. Entonces desenmascaramos aquí a los mentirosos, a todos aquellos protestantes que se autonombran, robándonos el título de cristianos. Si la palabra católica no existe, mucho menos las denominaciones a las que ellos dicen pertenecer como Iglesia de Cristo. ¿Existe en la Biblia la palabra, la iglesia, centro familiar de adoración? Es otro gran invento de los lobos voraces que arrastran a las personas a sus iglesias para robarle el dinero. ¿Existe en la Biblia más que vencedores? Es otra palabra que han utilizado tergiversando las escrituras, aquellos que se hacen nombrar superapóstoles enviados de Dios, ungidos del Señor. Falsas doctrinas de Satanás. No habla por medio de la boca de ustedes el Espíritu Santo. Son inspirados por el mismo diablo, siendo ministros de Satanás, arrastrando a las personas a la mentira, sacándoles de la verdad y impidiéndoles llegar a la salvación, que es el plan que el Señor ha tenido desde el principio de los tiempos, al fundar su propia iglesia, que es la única y verdadera, la católica. Las demás son todas iglesias bajo el dominio de Satanás. Bueno, entonces vamos a seguir. Vayan y hagan discípulos, ¿dónde? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces hay que predicar el evangelio a toda criatura, por todo el mundo. Fíjense en la palabra todo, según la totalidad. Católica, según la totalidad. Ahí no dice en ningún lugar pentecostal, bautista, mormón, testigo de Jehová, adventista, gracias por recordarme, ¿cómo era? Presbiteriano, metodista, no. Católica es la iglesia del Señor Jesucristo, porque Él nos manda, Él envió a sus apóstoles a todas las naciones. ¿Luego qué dice? El que creyere y fuere bautizado. Acá es donde los protestantes dicen, uno tiene que creer primero para ser bautizado. Sucede que Marcos escribía a las personas que estaban recibiendo el evangelio. Obviamente estas personas eran gente ya adulta y tenían que convertirse. En la Iglesia Católica se practica también el bautismo de adultos para las personas que se convierten a una edad tardía. Pero la fe se puede heredar. La fe sí se puede heredar. En contradicción a lo que escuché de un pastor muy conocido que sale en la tele, en el canal 13 creo que es. En el canal 13, él dice que la fe no se puede heredar. Pero sí se puede heredar. Ahora, vamos a ver cómo dice Marcos, que ciertamente uno tiene que creer y ser bautizado. Cuando uno ya es grande, claro, obviamente sí. ¿Cómo es? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, por lo tanto no se bautizará, será condenado. Entonces, si nosotros, papá y mamá,
obviamente ya somos adultos y tenemos un hijo y no bautizamos al hijo, ¿qué estamos haciendo? Estamos evitando que la salvación llegue a nuestros hijos, ¿sí o no? Los padres que por ignorancia, así como Juan el Bautista allá en Mateo 3, capítulo 11 en adelante, cuando el Señor se viene a bautizar y Juan el Bautista se lo quiso impedir por ignorancia, Jesús, entre comillas, le quiso decir, si tú no entiendes lo que te estoy explicando, así como todos ustedes hermanos protestantes, si tú no entiendes la palabra, debes cumplirlo. Simplemente haz lo que el Señor te dice, bautízate, así como se lo dijo a Juan el Bautista, bautízame, y así verás la gloria de Dios, las enseñanzas y todo lo que uno recibe cuando se bautiza. Jesús se bautizó y le fueron abiertos los cielos. ¿Acaso no era Jesús dueño del reino de los cielos? Cuando Jesús se bautiza, recibe la plenitud del Espíritu Santo. ¿Acaso él ya no estaba lleno de Espíritu Santo? Allí con el bautismo, los niños y los adultos reciben al Espíritu Santo. Y luego una voz del cielo, que es Dios, les decía, he aquí mi Hijo amado. De esa manera, el Maestro de los Maestros nos vino a enseñar a nosotros los ignorantes que cuando uno se bautiza, le son abiertas las puertas de los cielos. Segundo, recibe el Espíritu Santo. Tercero, es hijo adoptivo de Dios. Cuarto, se vuelve hermano de Jesucristo. Quinto, forma parte del cuerpo de Cristo. Sexto, puede entrar al reino de los cielos porque las puertas les quedan abiertas. Sexto, pasa a ser hermano de Jesucristo, por lo tanto, coheredero de la promesa, que es el Espíritu Santo y la posibilidad de entrar al reino de los cielos. Séptimo, pasa a formar parte de la iglesia de Cristo. Octavo, encuentra un camino para salvación. Por lo tanto, toda aquella persona que por ignorancia, porque no interpreta o porque le han borrado la sana doctrina de la mente y le han arrancado de su corazón la verdad, por ignorancia, pero sobre todo por, vamos a decir, envidia y muchas veces por egoísmo, no permiten de esta manera que los niños sean bautizados, robándoles todos estos beneficios que se consiguen y se logran a través del bautismo. Padres, el Señor es claro, allá en Mateo 13 en adelante, en Marcos 13 en adelante, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Entonces, discípulo católico, que te haces llamar hermano católico y estás demorando más de 2 años para tener dinero y poder festejar una fiesta pagana, mundana, doctrina satánica, para supuestamente festejar una celebración, un bautismo de tus niños, para darle el gusto a los demás, tener linda ropa, tener comida, tener música y gastar tu dinero en lugar de dárselo de comer a los pobres. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué le estás impidiendo a tu niño que reciba el Espíritu Santo? Existen 2 espíritus nomás, el espíritu de Satanás y el Espíritu Santo. ¿Por qué le estás robando la capacidad y el regalo y el don de recibir el Espíritu Santo a tu hijo? Permítele que le fueran abiertos el reino de los cielos. Permite que sea hijo adoptivo de Dios. Conságrale a la vida a tu hijo. Permítele recibir todos estos dones y estos regalos que son gratis. No te demores 2 años, puede ser tarde. Mira que Herodes ha enviado a matar a todos los niños menores de 2 años. Y como la palabra es vida eterna, los menores de 2 años en el mundo, si ustedes ven, lo digo como pediatra y como especializada en recién nacidos, tienen la mortalidad más alta en el mundo. Todos los niños que no reciben el bautismo en la Iglesia Católica no reciben Espíritu Santo y son atormentados y perseguidos por todos los tipos de enfermedades y demonios. Luego el Señor dice que cuando cae la tarde, todos son agolpados, los enfermos y aquellos poseídos a la puerta de su hogar. A las 6 de la tarde verán que los hospitales del mundo se encuentran saturados por todos aquellos niños que no fueron bautizados, cuyas familias le roban y les impiden obtener a través del bautismo todos estos dones y protección y consagrárselos al Señor. También recuerden en la historia de Moisés
que se buscaba matar a todos los recién nacidos, a todas las parteras egipcias, se le enviaba a las parteras hebreas, se le enviaba junto a las mujeres que iban a parir junto a las hebreas. Y las parteras tenían temor de Dios, porque le habían dicho que a todo recién nacido, si fuera mujer, se le permitiera vivir, pero si fuera varón, se les matara, porque se reproducía cada vez más el pueblo de Israel. Como eso es palabra de vida eterna, hoy en día sigue sucediendo así. En Paraguay y en el mundo, la tasa de mortalidad más alta dentro del grupo etario de los niños menores de 2 años, los que más fallecen son los recién nacidos dentro de las 24 horas de vida. Por eso se quedan en los hospitales, para que sean cuidados, observados y seguidos estrictamente bajo los ángeles del Señor, disfrazados de enfermeras y disfrazados de médicos, como lo dice ya en Sirácides 38. Por lo tanto, hermano, no te demores en que tu hijo reciba al Espíritu Santo y todos los demás bienes que acarrea el bautismo. Es gratis. ¿Qué estás esperando? Bien, entonces, sintetizando, nos hacemos receptores, herederos de la promesa de Dios. Nos hacemos miembros de su reino, nos hacemos sus discípulos, ¿verdad? Y recibimos todos los beneficios, como dijo la hermana Nora, recibimos todos los beneficios de recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Entonces, esa es la manera correcta de hacerse miembro de la iglesia, por medio del bautismo de la iglesia católica, obviamente, y nos hacemos entonces miembros del reino de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de este rey? Porque si hay un reino, hay un rey. El rey es Cristo. Hoy celebramos su día y vamos a ver su voluntad en Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Hay otras ovejas que no son del redil que Él estableció. ¿Qué quiere hacer con esas ovejas? A ver, ¿dónde está la lupa? ¿Dónde está la lupa? Lupita, doña Lupita. Hay otras ovejas que están en otros rediles, que están en otros grupos. Vamos a ver qué es lo que quiere hacer Jesucristo con esas ovejas en los otros grupos. Vamos a ver, ponerle la lupa. Acá. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Otra vez. Aquellas también debo traer. ¿A ellas también qué? Debo traer. Otra vez. Debo traer. ¿A dónde? Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un solo rebaño y un pastor. Repetí, pero todito. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, oirán la voz del Señor y vendrán al único rebaño y habrá un solo pastor. ¿Quiénes son las ovejas de los otros rebaños? A las que debe traer al redil. Me pregunto, si antes del año 1520 había una sola iglesia y a partir de ese año empezaron todas las otras iglesias que nacieron de Lutero, de Martín Lutero, que se salió de la iglesia católica, entonces quiere decir que antes había un solo rebaño, un solo redil, una sola iglesia. Y ahora tenemos muchas iglesias, muchos rediles. Por eso es que el Señor nos dice, hay ovejas, tengo ovejas en otros rediles. A esas también tengo que llamar y oirán mi voz. Y serán un solo rebaño con un solo pastor. Entonces, claro, es una gran mentira. Es una gran mentira decir que todos los rediles son iguales. No importa.
Se fue la oveja al redil de Abreu, está bien. Se fue a la de Kadosh, está bien. Se fue a la de Más que Vendedores, está bien. No, eso no es verdad. Hay por ahí gente que dice, no importa a cuál iglesia uno va, no importa. Todo es lo mismo. Hay otra gente que dice, no hace falta ir a ninguna iglesia. En mi patio yo puedo rezar y leer la Biblia yo solo. Yo voy a interpretar la Biblia porque el Espíritu Santo me va a iluminar. Así no es. Para eso está la iglesia. Por eso Cristo, el Rey, quiso establecer un reino. Y quiso entonces que nosotros nos hagamos miembros de ese reino por medio del bautismo. Y su voluntad es que las otras ovejas que están en los otros rediles vengan a este redil. Si se salieron del redil de Jesucristo, entonces tienen que volver. Ese es nuestro trabajo. Por eso se llama rescate. La misión se llama rescate. Y todos los católicos estamos llamados a hacer rescate. Todos los católicos estamos llamados a salir y predicar el Evangelio y ayudar a las personas que se salieron por ignorancia. Fueron arrastrados a las sectas, a los otros rediles. Estamos llamados a ayudar a esas personas. Es una obra de misericordia. Corregir al que se equivoca, corregir al que se ha descarriado. Sí, como me dice la hermana, muchos fueron arrastrados por necesidad económica. Por necesidad económica, no porque les haya convencido realmente, porque hay muchos casos de gente que se deja llevar a otras iglesias porque vienen y les ofrecen dinero. ¿Qué está necesitando, hermanito, hermanita? ¿Se te murió recién el papá, la mamá? Ah, entonces le ayudan y le consiguen un trabajito en algún lugar y luego le piden el diezmo o le piden más que eso. Y así va la cadena. Esa persona después tiene que conseguir otra persona y otra persona y otra persona. Es como un multinivel. Para los que saben lo que es multinivel, sí, las iglesias protestantes son como un multinivel de religioso. Pero bueno, vamos a seguir. La voluntad de Cristo entonces es que las ovejas que están en los otros rediles vuelvan al redil de Cristo. Y vamos a ver en Juan 17, versículo 17 en adelante, a ver si Jesucristo, a ver si Dios quiere que haya divisiones en su reino. Vamos a ver, ¿quién va a leer? ¿Vos? Para que todos sean uno. Epa, para que todos sean ¿qué? Para que todos sean uno. Para que todos sean uno, no dice para que todos seamos 70,000. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Entonces, para que el mundo crea, es importante que seamos uno. Satanás no quiere que nadie crea. Satanás no quiere que la gente se salve. Satanás no quiere que el mundo llegue a la salvación. Por eso él crea divisiones, él crea sectas, le mete en la cabeza a los que se autonombran luego pastores evangélicos, les mete en la cabeza que ellos tienen que ir y fundar iglesias. Les aparece como un supuesto ángel y le dice: Pánfilo, levántate y funda tu iglesia, tú eres el ungido del Señor. Entonces Pánfilo se levanta y gloria al Señor, y se va y le dice a su esposa: Pánfila, tenemos que fundar una iglesia. Es otro espíritu el que le está diciendo esas cosas. Entonces, si por ahí un Pánfilo o un Petronilo les dice: sálgase de la iglesia católica, venga para mi secta, no señor, eso no está bien, rechazado. Póngale la X, póngale 0, en su examen póngale 0. El Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y el demonio quiere que todos nos perdamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Otra prueba de ese versículo que indica que la iglesia es visible, porque dice: el mundo tiene que ver
Tiene que haber la unidad para poder creer, porque si ve divisiones, si la iglesia es invisible, entonces se relativiza todo y uno puede decir, la iglesia es invisible, no sé para dónde apuntar, si es invisible. Pero la iglesia católica por eso es visible, tiene unidad. Esa es la característica también de la iglesia de Cristo, porque muchos pastores enseñan que la iglesia es invisible, que es solamente espiritual. Es cierto, es espiritual, pero también nosotros tenemos un cuerpo físico. La gente tiene que oír, vernos y vernos en unidad para que puedan creer y acercarse. Eso es verdad. Entonces, la visibilidad de la iglesia tiene que ser un hecho. No es verdad que la iglesia es invisible y solamente espiritual. No es verdad que Jesús no dejó ministros. No es verdad que Jesús no dejó una iglesia visible. La gente que anda diciendo que la iglesia católica es la gran ramera, que es la prostituta y que uno tiene que salirse de la iglesia católica, esa misma gente es la que va y quema las catedrales. Esa misma es la gente que rompe las imágenes, se reúnen en las plazas en diferentes países del mundo, gritan calumnias, insultos contra los católicos, no solamente contra los laicos, sino contra los ministros católicos. Y por lo tanto, podemos decir que esas personas odian a la iglesia. Esas personas odian y siempre odiaron a la iglesia. Y como está en Juan 17, 14, versículo 14, podemos ver que el mundo odiaba ya a la iglesia en tiempos de Jesús. Y eso es profético y continúa pasando hoy en día. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El mundo los aborreció, el mundo les odió. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego para que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego. Otra vez, el rey ruega por este reino. El rey ruega por las personas que están en el reino. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él no ruega para que nosotros vayamos volando y desaparezcamos del mundo. No, Él ruega para que nosotros en el mundo podamos perseverar en el bien. Y vamos al versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a sus discípulos, sino también, el Señor se proyecta al futuro, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ruega no solamente por los discípulos, sino por los que van a creer en Él por la palabra de esos discípulos, los que recibieron el Espíritu Santo. Él ruega especialmente por uno de sus discípulos. A ver quién es ese discípulo. En Lucas capítulo 22, versículo 28 en adelante. Jesús ruega por los apóstoles, pero hay uno por quien Él ruega principalmente. Lucas 22, 28 en adelante. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Les dice a sus apóstoles, vosotros sois los que habéis permanecido, perseverado conmigo en mis pruebas. Eso es lo que tenemos que hacer, perseverar. No nos podemos salir de la iglesia, no nos podemos salir del reino porque sí. Tenemos que perseverar. Si queremos ser del reino de Cristo, tenemos que perseverar. Yo pues os asigno un reino. Ahí está. Yo les asigno un reino. Como mi Padre me lo asignó a mí. Como mi Padre me asignó a mí. Ahora que vengan a decirme los evangélicos que no hay un reino visible en la tierra, que no hay una iglesia visible en la tierra. Jesús dice, yo les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis
en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces van a tener autoridad. No solamente les va a dar un reino, sino que van a tener autoridad para juzgar. Juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás. Acá está, Simón, Simón. Entonces el Señor le habla principalmente a uno de ellos. Primero les dice: ustedes han perseverado, se han mantenido conmigo, han perseverado conmigo en las pruebas. Y yo les doy un reino y van a tener autoridad. Van a tener autoridad para juzgar entre las tribus de Israel. O sea que en el reino de Dios, en el reino de los cielos, estas personas van a tener autoridad. Y le habla principalmente a uno de ellos. Le dice: Simón, Simón. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Quién era Simón? Pedro. Simón era Pedro. Entonces le habla, le dice: Simón, Simón, yo he pedido, el diablo ha pedido para sacudirlos, para perturbarles. Ustedes vieron que mucha gente habla en contra del Papa, que dicen que el Papa es la bestia, que el Papa es el anticristo, que el Papa es un pecador. Todo el mundo sabe que el Papa es un pecador. ¿Acaso para ser Papa uno tiene que ser 100% perfecto? Todos somos pecadores. Y acá dice Jesús: yo he pedido por ti. ¿Verdad? ¿Va a decir eso o no? Dice: Simón, Simón, el diablo ha pedido permiso y yo he pedido por ti. Yo voy a pedir por ti. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces él ruega por el Papa, él ruega por Simón, él ruega por Pedro, para que su fe no desfallezca, ¿no? Y los demás que coman torta, como dice acá la hermana Nora. Entonces él ruega por Simón, principalmente por Simón. Y vamos a ver que esta autoridad se representa por medio de unas llaves. Ya vieron que hay un reino, hay un rey. Este rey quiere que se bauticen las personas para que seamos miembros de ese reino, y le va a dejar autoridad. Le deja autoridad a sus apóstoles y le da autoridad. Va a rogar principalmente por Simón Pedro, y en Mateo 16 18, Mateo 16 en adelante, 16 al 19, vamos a ver que él le va a entregar las llaves y va a darle una misión a esta persona. Desde el versículo 15. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro. ¿Respondiendo quién? Simón Pedro. Otra vez, respondiendo Simón Pedro. ¿Qué le va a decir? ¿Por qué le hablaba a Simón Pedro? Porque le va a dar algo muy importante, le va a dar una misión. A ver. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Simón Pedro le reconoce a Cristo, le reconoce a Jesús como el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué era bienaventurado? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces le vino eso del Dios Padre Todopoderoso, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Bienaventurados los que estamos en la verdad y reconocemos a Cristo como el Rey. Por lo tanto, malditos los que niegan esta verdad y los que reniegan de la fe y los que reniegan de la iglesia. Entonces, esto, gente, no es un juego. Vamos a ver cómo continúa eso. 16. Y yo también te digo
que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces le dice a Pedro que sobre él va a edificar su iglesia. Sobre Pedro va a edificar su iglesia. Por ahí dicen los protestantes que Jesús dijo, tú eres Pedro. A ver, Pedro, ven acá. Pedrito. Él es Pedro. Y por ahí los protestantes dicen, tú eres Pedro y sobre esta roca se apuntó a sí mismo y dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia evangélica. No, gracias Pedro. No fue así, le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una sola iglesia. Y ahora le va a dar una misión muy importante. No solamente va a edificar la iglesia sobre Pedro, también le va a dar algo que solamente Pedro va a tener. A ver. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Van a intentar destruir a la iglesia, van a intentar destruir el reino, pero no van a poder. Los que intentan destruir a la iglesia católica vienen con las fuerzas del Hades, vienen con las fuerzas del demonio. Esos son los que hablan en contra de la iglesia. Los protestantes hablan en contra de la iglesia. Entonces, ¿de dónde vienen? Siga. Los protestantes, hermanito Javier, si me permitís, dicen que la iglesia católica ya se terminó, ya se murió. Sin embargo, hacen mentiroso al Señor, porque el Señor aquí nos da una promesa. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De manera que el Señor dice aquí que ningún mal católico, que ningún obispo que haya salido de la verdad, que ningún sacerdote que haya renegado de la fe y se haya retirado de la iglesia católica, que ningún sacerdote pedófilo y mucho menos que un buen pastor protestante o un buen protestante podrá destruir la iglesia de Cristo. Nada ni nadie, ni el mal católico, ni el buen protestante, ni tampoco aquel papa que pudiera tener doctrina que no venga de Jesucristo podrá destruir esta iglesia. De manera que una vez más queda demostrado las mentiras de los falsos pastores protestantes, de todos los falsos profetas autonombrados superapóstoles, como por ejemplo el pastor Abreu, el pastor Emilio Agüero, el pastor César Germán Vázquez, por ejemplo el hermano Sartorio, José Sartorio, que dicen que la iglesia católica ya se terminó, que ya murió, porque los malos católicos son todos borrachos, malditos para el infierno. Y vienen ellos por un espíritu demoníaco a decir que fueron inspirados para fundar, ahora sí, la verdadera iglesia de Jesucristo. Entonces, la iglesia católica estaba inspirado allá a través de Pedro, en la persona de Pedro. Estaba inspirado por un espíritu que no era santo. Estaba tan mal, estaba borracho, estaba loco o era estúpido aquel Espíritu Santo que le reveló a Jesús la verdad. Está tan equivocado aquel Espíritu Santo que fundó su iglesia allá en Mateo 16, 18. Quiere decir que la iglesia católica lleva más de 2000 años de mentiras y que la iglesia católica caminó en la mentira, en el error hasta el año 1520. Quiere decir que la iglesia católica estaba siendo inspirada por un espíritu demoníaco 1138 años, cuando vino aquel sacerdote que se salió de la iglesia católica, Martín Lutero, y fundó su propia secta. Quiere decir que toda la iglesia caminaba en el error y que él sí fue inspirado por el Espíritu Santo. Y todos ustedes autonombrados pastores superapóstoles, ustedes sí fueron inspirados por Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que le reveló a Jesús, a Pedro la verdad, ¿quién era? ¿A quién se le dejó como encargado de la iglesia? Eso yo quiero ver. Porque dice, le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sí? Vamos a repetir rápidamente, a ver. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, las llaves del reino de los cielos era un símbolo, un simbolismo, que lo que quería decir es lo mismo que vemos en Isaías 22, 22:20 en adelante, 22:20 al 22, vamos a ver. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos. Acá está, acá viene. A ver, ¿dónde está la lupa? Por ahí, ¿se fue la lupa? Ahí, acá viene. Lo que pasa es que ya en tiempos, en pre-Cristo, hace mucho tiempo, en la época del reino de Israel, era costumbre que el rey deje encargado a una persona, al mayordomo, le dejaba encargado el reino, así como hoy día la reina de Inglaterra permite al primer ministro de Inglaterra, al primer ministro de Australia, al primer ministro de Nueva Zelanda gobernar en su nombre. La reina de Inglaterra no es la que está gobernando todo. Ella es la cabeza, pero ella respalda a estas personas. Entonces, eso mismo estamos viendo en este pasaje de Isaías, capítulo 22, versículo 20 a 22, ¿verdad, Mario? Entonces, acá viene esta parte y vamos a poner la lupa. A ver. Y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte. Vamos a la parte y te entregaré. Y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén. ¿Y será qué? Será padre. ¿Será padre para quién? Padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Papa. Entonces, padre, papa, el papá. Va a ser como el papá, el encargado de todo ese reino. ¿En nombre de quién? En nombre del rey. A ver, entonces siga. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y pondré la llave sobre su hombro, la llave de la casa de David, la llave del reino, ¿verdad? Otra vez. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Otra vez quiero ver mejor acá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará. ¿Qué? ¿Abrirá? ¿Qué? Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Otra vez. Y abrirá. Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Entonces lo mismo que dice en Mateo 16, 19. Vamos a ver. Jesús usa la misma manera de hablar, refiriéndose a este pasaje de Isaías. Entonces la gente ya podía relacionar, decía, ahora entendemos, le está dando autoridad a Simón Pedro, sobre él edifica la iglesia y ahora le da autoridad, le da las llaves. Mateo 16, 19, van a escuchar. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces le dio la autoridad de atar y desatar, que no quepe duda, ¿no? Y vamos a ver, ¿por qué le da las llaves? Para que gobierne entonces su reino, para que gobierne la iglesia hasta que Él vuelva. Y vamos a ver, esta gente que va a gobernar la iglesia, Simón Pedro y los sucesores, ¿con qué poder lo hacen? Vamos a ver eso en Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, 21 al 23. Juan 20, 21 al 23. ¿Quién? A ver. Entonces, Juan 20, 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez. Acá.
Escuchen, Jesús les habla a sus apóstoles y les dice: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Así también yo os envío a ustedes. Hay muchos que dicen que son enviados de Dios, que son pastores enviados de Dios, que están ungidos, se hacen pasar por enviados de Dios. Pero hay acá un pasaje de la Biblia que nos muestra claramente que hay un grupo selecto de apóstoles. Jesús eligió a 12 y les dice: a ustedes les envío, como mi Padre me envió a mí, ahora yo les envío a ustedes. Y después, para que quede eso bien señalizado, para que ellos entiendan, les dice otra cosa también. Y habiendo dicho esto, sopló. Les sopló. ¿Y qué pasó? Y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Entonces, estos apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Y les dijo algo más. Escuchen. Y esto va a contradecir a lo que dice esa gente que dice que tiene el Espíritu Santo. Porque a ellos no les gusta lo que dice en la Biblia. Dicen que son bíblicos, pero no les gusta lo que dice la Biblia. A ver. A quienes remitiereis los pecados, ¿A quienes qué? a quienes remitiereis los pecados, ¿A quienes qué cosa? a quienes remitiereis los pecados, A quienes remitiereis, a quienes perdonen los pecados. ¿Qué va a pasar con esas personas? les son remitidos. Les van a ser perdonados. A quienes ustedes perdonen sus pecados, a esas personas les van a ser perdonados los pecados. Les dio poder para perdonar los pecados. Les dio autoridad para perdonar los pecados. Sopló sobre ellos, les dio el Espíritu Santo y les dijo: a quienes remitiereis, ¿cómo es? A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Hermano Javier, los autonombrados pastores que dicen haber sido inspirados e infundidos en Espíritu Santo, ellos, por lo tanto, si fuera así, deberían de tener la capacidad, la autoridad y el poder para perdonar los pecados. Sin embargo, ellos niegan este sacramento. Ellos no pueden perdonar los pecados. No hay ningún protestante que pueda decir: yo me voy a confesar con el pastor y el pastor, así como lo manda Jesús, me absuelve de los pecados. Así que revela una vez más las mentiras que ellos llevan como doctrina. De hecho, los pastores evangélicos, los pastores protestantes aseguran que en la Biblia no hay un solo versículo que diga que los hombres tienen poder para perdonar pecados. Pero vamos a ir a Mateo capítulo 9, del 2 en adelante, y vamos a ver cómo Jesús da poder a los hombres para perdonar pecados. Ya vieron que Jesús sí eligió apóstoles y les sopló el Espíritu Santo y les dio el poder para perdonar pecados. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. 11. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Epa, le perdonó los pecados al paralítico. ¿Acaso el paralítico le dijo: perdóname los pecados? ¿Le pidió? No le pidió, ¿no? No le pidió. Quería curarse de la lepra. Quería curarse de la lepra, de la parálisis. Entonces lo que pasa es que en aquella época decían: si está paralítico, si está leproso, quiere decir que está maldito, porque es un pecador. Entonces uno tenía que alejarse de esas personas. Pero viene Jesús, ve al paralítico y le dice: tus pecados le son perdonados. Y acá vamos a ver qué pasa. Vamos a parar la oreja y vamos a poner la lupa. Vamos a ver qué pasa. Porque
los fariseos se van a escandalizar, así como los protestantes se escandalizan hoy en día cuando les decimos vamos a confesarnos con un sacerdote, se escandalizan. Porque dicen, no, un sacerdote no te puede perdonar pecados. Pero vamos a ver que en la Biblia sí dice que los hombres pueden perdonar pecados. A ver, siga. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Le llamaron blasfemo a Jesús. ¿Por qué? Porque dijo, tus pecados le son perdonados. Le dijo al paralítico eso. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Acá está. Para que sepan entonces que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Porque ellos decían, este es un blasfemo. Este es un blasfemo porque le dijo al paralítico que sus pecados le fueron perdonados. Solamente Dios puede perdonar pecados, así como dicen los evangélicos. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Yo me confieso en mi pieza, frente a mi pared. Yo hago una oración y Dios me perdona los pecados. Pero pero la Biblia dice lo contrario. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Solo Jesús tiene el poder para perdonar pecados? Vamos a ver. Vamos a ir escuchando a ver qué dice la Biblia. ¿Será que solamente Jesús tiene poder para perdonar pecados? Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Como señal de que sus pecados le fueron perdonados, ocurrió este milagro. Se levantó y se fue a su casa, caminando. Quiere decir que Jesús perdonó los pecados a esta persona. Pero vamos a seguir escuchando. Los protestantes dicen que no hay ningún versículo en la Biblia que diga que los sacerdotes tienen potestad para perdonar pecados. Los protestantes dicen que no hay ningún versículo en la Biblia que diga que los hombres no tienen poder para perdonar pecados. Vamos a ver qué dice en realidad la Biblia. Siga. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad. Acá está, acá viene. Que había dado tal potestad. Que había dado tal potestad. Vamos a sacar la foto. A ver, 3 fotos para los protestantes, para Abreu, para Agüero y para quien sea. A ver, para Petronilo. Había dado potestad a los hombres. ¡Pácata! A ver, otra vez. Que había dado tal potestad a los hombres. ¡Pácata! Otra por tercera vez. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¡Pácata! Muy bien. 3 fotitos para ustedes. Había dado tal potestad. ¿Cuál potestad? La de perdonar pecados. Y vamos a ver también, podemos ver eso en Lucas 5:26. Vamos a ver eso en Lucas 5:26. ¿Cómo nos narra Lucas? Él nos dice la misma cosa, pero de otra manera. Al final, la colita cambió, para que vean. Antes de continuar, Javier, para dar posteriormente final a tu maravillosa enseñanza, hacer recordar que ese es el versículo allá en Mateo 9:1 en adelante, donde está la enseñanza del paralítico que es curado de aquel pecado, dejando como una enseñanza maravillosa del Señor, que para Dios más importante que sanar una enfermedad es salvar el alma, que más importante que asistir a Dios para que nos cure de alguna enfermedad es la salvación del alma. Y ese es el pasaje que ha escandalizado y hasta hoy en día escandaliza a todos los pastores, a todos los falsos autonombrados superapóstoles. Hasta hoy en día aquellos fariseos que son los que fundan sus propias iglesias no pueden tolerar, no aceptan y rechazan la palabra del Señor. Esta es la gota que colmó el vaso
de aquellos fariseos en aquella época. Esta es la gota que colmó el vaso de los judíos. Y sigue colmando el vaso hoy, ¿eh? Es palabra de vida eterna, por lo tanto siempre seguirá siendo una gran verdad que el Hijo del Hombre y que los hombres tienen poder y autoridad si Dios les da esa potestad. Esa es la gota que colmó el vaso y llevaron a decirle al Señor que el Señor blasfema. Sin embargo, debemos recordar que al recibir ese poder y autoridad a través del Espíritu Santo, los que blasfeman y los que hacen mentiroso al Señor son aquellos que niegan que el Espíritu Santo tiene el poder y la autoridad de perdonar los pecados a través de los sacerdotes vicarios de Cristo en la tierra, que son ministros del Señor aquí, que son embajadores de Cristo. Entonces, hermano protestante, te condenas, y la condenación no es un juego. Hermano separado, te condenas. Hermano pastor Emilio Abreu, hermano pastor Emilio Agüero, hermano pastor Germán Vázquez, José Sartorio, hermanito, para salvar tu alma te estamos enseñando con amor y con cariño aquellos versículos que te enseñan que los hombres instituidos y que han recibido el Espíritu Santo a través de la sucesión apostólica sí tienen poder para perdonar los pecados. Si tú crees que esto no es verdad, tú te conviertes en un blasfemo y haces a Dios mentiroso. Y hay pecado que no será perdonado, ni en este siglo, ni en el otro, que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Hermano separado, hermano protestante, si tú niegas el poder que tienen los sacerdotes de perdonar los pecados, estás haciendo a Dios mentiroso, por lo tanto te condenas. Y estás blasfemando en contra del Espíritu Santo, el único pecado que no tendrá perdón en este siglo ni en el otro. Y en Lucas 5:26 dice el hermano Javier, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas, y en otras traducciones dicen, hoy hemos visto cosas increíbles. Hasta hoy día hay gente que ve esas cosas y no puede creer, por eso dicen, vimos cosas increíbles. Vemos que los sacerdotes dicen que perdonan los pecados, pero no podemos creer. Pero en la Biblia dice que Jesús dio poder a los hombres para perdonar pecados. Entonces, ya vimos, Cristo es rey, tiene un reino, de ese reino formamos parte, nos hacemos miembros de ese reino por medio del bautismo, y este reino tiene autoridades, que son los ministros de la iglesia, son los sacerdotes, los obispos. De eso podemos hablar en otra ocasión, ¿verdad? Estos ministros tienen poder de Dios, de Jesucristo, recibiendo el Espíritu Santo, y este poder, esta autoridad que les viene de Dios, les da potestad para perdonar pecados y administrar los sacramentos, pero eso es otro tema. Vamos a terminar la enseñanza por el día de hoy, ¿sí? Bien. Vamos a dar gracias a Dios como corresponde y como se debe, porque esto no hubiera acontecido si Él no lo hubiera permitido. Así que como nos manda la Biblia, la gloria sea a Dios. Vamos a decir entonces, hermanitos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir juntos, Señor Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, porque sabemos que siempre nos escuchas. sabemos que siempre nos escuchas. Agradecemos a la Santísima Siempre Virgen María, Agradecemos a la Santísima Siempre, que nos cubre con su manto, que nos cubre con su nos protege e intercede por nosotros. protege e intercede por nosotros. En nuestro pedido de corazón al Señor, En nuestro pedido de corazón al Señor, de permitirnos llevar su evangelio de permitirnos llevar su evangelio a los confines de la tierra. a los confines de la tierra. Y a ti, Divino Espíritu, Y a ti, Divino Espíritu, que eres Dios, que eres Dios, que quieres que todos los hombres se salven que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y lleguen al conocimiento de la verdad,
Te pedimos que manifiestes tu grandeza que manifieste tu grandeza a través de nosotros. a través de nosotros. Y a ti te damos Y a ti te damos todo honor, toda gloria, poder, alabanza y adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanitos, nunca vamos a dejar de agradecer al Santo Padre Luis Toro, vicario, se me mezclaron dos palabras, vicario de Cristo aquí en la tierra, enviado por el Papa Francisco como misionero, ¿sí?, de la misericordia, para enseñar a los hermanos que han sido engañados, arrastrados a otras sectas, para fortalecer la fe de los hermanos católicos que están debilitados en su fe, a quienes le han venido a plantar piojos en la cabeza, como dice el hermano, el santo sacerdote Marcos Galvis. Queremos agradecer por sus enseñanzas y queremos resaltar una vez más que el Grupo Rescate transmite, enseña y repite todo aquello que hemos recibido de los videos del Padre Luis Toro. Así que les invitamos a seguirlo a él, vicario de Cristo enviado, a seguirlo a través de las redes sociales, en su página de YouTube, Instagram, Facebook y Twitter, como así también al Padre Marcos Galvis. Una vez más, gracias hermano Javier Gómez, que la grandeza de Dios se manifieste siempre en tu vida, como así también al hermano Mario, que ha venido en esta maravillosa tarde de domingo a compartir con nosotros por habernos regalado su tiempo, y también al hermano que está colaborando allí en las grabaciones, para el hermano César, para el hermano Alejandro y esposa, como así también a la hermana Sandra. Vuelvo a repetir que la grandeza de Dios se manifiesta a través de nosotros, y que el Señor nos lleve como grupo a la unidad, a empujarnos unos a otros para que el mundo crea, que Dios, que Jesús ha sido enviado por el Padre. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Bueno, gracias.